de la tesis se elaboró un proyecto de configuración social, urbana y espacial del área metropolitana de Heredia, que viene a ser como, bueno, venía en principio a ser una segunda etapa, pero con el tema de la pandemia hemos tenido que ir haciendo algunas adaptaciones. Entonces, bueno, es otra vez empezar estos desafíos en este contexto. Por ejemplo, este tema es un tema muy interesante porque ya se tenía como, bueno, el patrón que se tiene de la urbanización en América Latina, en Costa Rica, pero esta coyuntura en cierta forma nos obliga a repensar cómo es ese nuevo urbanismo al cual nos Claro. enfrentamos. Y bueno, y con más razón, los jóvenes, las personas jóvenes, cómo lo van a enfrentar, porque bueno, en el caso de Costa Rica es uno de los grupos más golpeados por la pandemia desde el tema desde el punto de vista del empleo. De ahí digamos que el tema abre más perspectivas. Luego, bueno, esa es mi formación base, es licenciada en geografía, ajá. Eso Eh, es. Luego, bueno, mi maestría es en educación, en planificación curricular y este doctorado en ciencias sociales. Entonces, digamos, a lo largo de estos años he viajado ahí entre lo que llamamos la enseñanza de la geografía, ahora estas ciencias sociales, los estudios urbanos, que es lo que estaba haciendo. Las últimas publicaciones del 2013 para acá van en esta línea y las anteriores estaban en la línea más de la enseñanza de la geografía. Entonces son como las áreas en las que más, digamos, que a veces buscan, porque ahora por internet, bueno, como hizo Sofía, ¿verdad? Nosotros nos conocimos en Costa Rica en el 2009 y después seguimos en contacto por Facebook. Yo fui a México, la contacté, ella nos hizo una visita genial por la UNAM, ahí hicimos como algunos contactos y ahora nos encontramos en Facebook. Pero bueno, esas son las formas en que las personas ahora nos encontramos. Entonces, a veces, si uno está en el Google académico, en el ResearchGate, las personas buscan y llegan, bueno, las invitaciones para evaluar artículos o ese tipo de actividades o a veces congresos, que es como la parte muy positiva de esta pandemia porque uno puede participar. Antes se podía hacer, pero no nos imaginamos que, bueno, voy a invitar por ejemplo, a Sofía a mi clase. Antes era inimaginable porque no nos atrevíamos. Entonces, digamos, Claro. esa es la parte positiva De la nueva la normalidad. coyuntura. Eso es, Y ajá. fíjate, no, continúa, por favor. Esa es la parte de mi profesional. Veamos, en la parte ya como persona, yo siempre digo, soy hija, soy madre, soy hermana, soy abuela. Ahora voy a ser abuela por segunda vez. Y bueno, Padrísimo. entonces uno siempre mira a través de los ojos de los hijos y de los nietos y los estudiantes, por supuesto, que son los que lo ponen y lo actualizan a uno, lo obligan a actualizarse en cada momento En cada paso. a crecer de manera, y a veces de manera rápida, como ocurrió en esta temporada. Es decir, fue un crecimiento, la curva de aprendizaje, independientemente de cómo crezcamos, hubo que forzarla eh, para, para seguir, ¿verdad? Porque parte de este que se denominó la vida sigue, es decir, la vida sigue y aunque nosotros acá en Costa Rica, bueno, me imagino que allá en Perú y también en México, los profesores estamos haciendo teletrabajo. Es poco Así lo es. que asistimos a la universidad, bueno, hay que sacar una cita y todos los protocolos, pero bueno, fuera del trabajo, igual la Sí, vida continúa, entonces se ha aprovechado para mirar esa espacialidad urbana de una forma más interiorizada, es decir, cómo construimos esa espacialidad a partir de nuestro cuerpo. claro, por supuesto. Es, pues me encanta la idea de que la vida sigue,
la vida sigue y tenemos que continuar y como tú dices, sí, la parte virtual fue una parte benéfica, pero después vamos a platicar de las cosas que tienen que seguir y sobre todo lo que tenemos que cambiar para que la vida continúe, pero de una mejor manera. Mi queridísima Jessie, no sé si quieras compartir la pantalla Sí, o por favor. empiezas con tu ponencia. Sí, bien, gracias. Bueno, sí, espero que esté bien todo. Sí, sí, perfecto. Bueno, el día de hoy hemos querido reflexionar un poco sobre las transformaciones del espacio urbano, ¿no? Y el reto del mejoramiento barrial ante una nueva normalidad. Y yo, bueno, como les estaba explicando, yo he trabajado, bueno, vengo trabajando y vivo en la periferia de Xochimilco, ¿no? Es que es un espacio interesante, es un borde urbano donde se integran actividades, el espacio rural y el espacio urbano, ¿no? Producto del crecimiento de la ciudad, ¿no? Es un borde de paso en el que pasan las personas que cosechan las milpas y van al centro de Xochimilco, ¿no? Y tiene ciertas características muy especiales, ¿no? Que vamos a ver ahora. Y ha tenido un comportamiento muy interesante en este tiempo de pandemia, ¿no? Y yo creo que hay cosas que hay que recuperar para la nueva normalidad que son indispensables, ¿no? La forma como la población ha respondido y ha apropiado del espacio urbano, ha generado ciertas transformaciones en él, ¿no? Hay algunas cosas que van a quedar y algunas otras que pues no, pero vamos a ver cómo se ha comportado este espacio. Bueno, el borde urbano es multidimensional, ¿no? También es un espacio que se va transformando constantemente, ¿no? Tiene una multiplicidad de procesos en él, ¿no? Y es por eso que tiene estas características, ¿no? También hay cierta ausencia del Estado en la intervención del espacio, ¿no? Por ejemplo, en esta periferia, en este borde de Xochimilco, pues la Junta Vecinal es la que ha sido la responsable de la instalación de los servicios básicos, ¿no? A partir de la década del 70, ¿no? Tengo un trabajo más amplio al respecto y, bueno, estoy en proceso de publicación. Ahora, también tiene una dinámica informal de uso, ¿no? Y construcción del espacio que lo hace un poco interesante, ¿no? Aquí tenemos dos tipos de segregación, ¿no? Los ricos que se segregan porque lo quieren hacer, ¿no? Y una segregación involuntaria, ¿no? De esta gente que a raíz de la pandemia ha tenido que encerrarse en este espacio, ¿no? Y ha generado ciertas transformaciones en él. Ahora, ¿cuáles también son otras características de este borde? Es un espacio de paso, como les decía, entre el campo y la ciudad. Es un espacio dormitorio, ¿no? Pero esto ha venido transformándose en la pandemia porque los pobladores han tenido que vivir aquí. Luego hay cierta actividad comercial, hay algún tipo de industrias, pequeñas industrias que viven aquí, porque en esta zona hay muchos pozos de agua, ¿no? Que ahora que el agua es un elemento vital y lo va a ser muy importante en la ciudad, es una de las fortalezas de ese territorio de Xochimilco, ¿no? Que tiene agua propia. ¿Qué ha pasado durante la pandemia, no? Bueno, al recorrer mi colonia, esta es la colonia de Santa Ana el Jazmín, que está inscrita en el pueblo, cerca al pueblo originario de Santa Ana Nativitas, al sur de la Ciudad de México. La pandemia ha generado una mayor actividad comercial, ¿no? Un fortalecimiento del comercio al interior, que no había antes, ¿no? Yo vivo aquí 10 años y es muy, muy diferenciado, ¿no? Ahora hay mucho comercio en el barrio que nunca lo había visto, ¿no? Yo vivo desde el 2011 y esta actividad es bien inusual. También se está generando esto yo creo que es con la necesidad, ¿no? De generar un empleo propio, ¿no? En el barrio y una mayor actividad comercial informal, ¿no? Hay mucha gente que aquí se ha quedado sin trabajo, ¿no? Entonces, ante esa necesidad, están empezando a generar una actividad comercial. Al ver un poco los picos de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, el año pasado estábamos empezando la pandemia, estábamos entre los meses de marzo, abril y mayo,
Y al observar mi barrio, yo vi que empezara la gente a quedarse sin trabajos, a empezar a ver cómo va a subsistir en este espacio, cómo va a convivir, ¿no? Y empezaron a aparecer las primeras recauderías, espacios de venta de comida, que es lo que más se veía, ¿no? Es ante la necesidad de generar una economía, ¿no? Ya en el segundo pico de la pandemia, que estamos ahora en enero, que hemos pasado un pico muy fuerte, la gente otra vez se ha quedado sin trabajo y han empezado otra vez a salir a las calles a ofrecer comida, a vender productos, a vender zapatos, vemos algunas veces que venden ropa usada, es lo que más se ve aquí en el barrio, ¿no? Entonces han generado una actividad comercial en el espacio público. Otro aspecto interesante de este tiempo de pandemia es la necesidad de mejorar la vivienda, ¿no? Una vivienda digna para la gente, ¿no? Por ejemplo, esta es una casa en este barrio que el tiempo de pandemia la gente solo lo usaba de dormitorio, probablemente estaban unas horas en la noche, pero ahora tienen que convivir aquí, ¿no? Y es algo que hay que mejorar, ¿no? Es algo que hay que mejorar, se tiene que buscar el tema de una vivienda digna para esta población. Otro tema también que ha evidenciado que ya existía, pero ahora está mucho más evidente, es el tema de las desigualdades urbanas, ¿no? Por ejemplo, en este barrio, esta casa, esta vivienda que vemos, está justo frente a esta casa, ¿no? Que vemos que es una casa que tiene todas las comodidades, ¿no? Entonces, estos distintos estratos socioeconómicos están conviviendo, ¿no? En este tiempo de pandemia, ¿no? Entonces, eso es algo que también es a favor, que se puede generar cierto cohesión social para mejorar las condiciones de este barrio. Este guardia urbano también, bueno, ya les comenté que existía una actividad de venta de comida, ¿no? Y venta de ropa. Y también existe una necesidad de vincularse de esta población con el barrio originario de Santana Nativitas, ¿no? Porque ellos son en calidad de avecindados, ¿no? No se les reconoce como parte de este territorio, ¿no? Y hay un problema ahí ya de varios años. Entonces necesita un proceso de legitimación ante este barrio, ¿no? Para acceder a los servicios, sobre todo de salud, en este tiempo de pandemia, ¿no? Este territorio se divide en la parte baja, que es el pueblo de Nativitas, y la parte alta, que están ubicadas varias colonias que no cuentan con servicios de salud. Y eso es muy importante en este tiempo de pandemia, ¿no? Y tampoco el apoyo que está dando la alcaldía de Xochimilco a los vecinos, ¿no? Bueno, me ha tocado ver que están haciendo campañas para ofrecer alimentos, ¿no? Entonces las personas van les dan despensas básicas, ¿no? Pero a esta zona, la parte alta, la excluyen de este tema, ¿no? Entonces hay todavía existe una necesidad de generar ciertos vínculos y que este espacio también se legitime como parte de ese territorio. Ahora, otro tema interesante es el aumento de la actividad de la construcción, ¿no? Bueno, desde el año pasado ha empezado a generarse mucha más construcción en esta zona, ¿no? Producto de un aumento del mercado de la renta, ¿no? Y una especulación del suelo, ¿no? Se puede ver cómo hay una muy fuerte actividad de las rentas, ¿no? Van cambiando. Yo veía que a partir del 2015, por ejemplo, el perfil urbano de este barrio era de 2 niveles, ¿no? Ahora se ve las principales calles de 3, 4 niveles, ¿no? La gente que ha generado cierta economía ve una manera de generar una economía para su subsistencia, para su familia, la renta, ¿no? Entonces está empezando a construir en la zona. Y también el tema de que hay mucha gente que está viviendo o vivía en la ciudad, que está viendo esta periferia como una oportunidad por el tema de los bajos precios de las rentas, ¿no? Y también porque esta zona tiene una muy buena movilidad, ¿no? O sea, estamos a más o menos como 40 minutos del tren ligero que te conecta al metro, ¿no? Y pues creo que esas ventajas han hecho que las personas empiecen a ver esta zona como para poder mudarse, ¿no? En este tiempo de pandemia. Ahora se verá si estos nuevos pobladores se van a quedar, van a formar parte o solo va a ser en este tiempo de pandemia. Otro tema es este aumento de compra-venta de casas, ¿no? Que había muchos vecinos que ya antes de la pandemia habían construido casas muy cómodas, son lotes grandes, que para evitar, pero los habían dejado un poco vacíos, ¿no? Bueno, habían descuidado, los habían dejado y los empezaban a vender. Pero ahora vemos que hay como cierta actividad de compra, ¿no? Hay otra gente que en esta pandemia
quiere volver, ve a este espacio como interesante, ¿no? Para poder vivir, porque tiene muchas ventajas, ¿no? Sobre todo el tema ambiental, ¿no? La contaminación, el aire puro, los espacios verdes, ¿no? Que ahora pues han salido a verse como un plus, una cosa que la pandemia nos ha mostrado que es necesario, ¿no? Tenemos estos nuevos vecinos del borde urbano, que tiene que haber un espacio, un trabajo de inclusión, ¿no? En este espacio, que es un proceso que se tiene que dar. También, como les comentaba, existe pues desde hace 10 años que yo vivo acá un crecimiento vertical, ¿no? Que ha generado un crecimiento del mercado de la renta, ¿no? Que es muy importante aquí en este tiempo de pandemia. Bueno, y entonces ahora yo abordo un poco qué significa una nueva normalidad, ¿no? Bueno, yo creo que es un intento posible por ordenar, por ordenar la forma de vida, ¿no? Después de la pandemia, ¿no? Una nueva forma de usar el espacio urbano. Es la capacidad de transformación de una colonia o un barrio después de la pandemia, y una búsqueda de los límites de qué es lo que se puede hacer y no hacer en el espacio urbano, ¿no? Esas reglas son las que creo que van a hacer, va a haber un rol que se va a jugar y cómo se va a armar un esquema, ¿no? Un modelo después de la nueva normalidad. ¿Cuáles son los retos, no? Estaba yo revisando la página del gobierno de la Ciudad de México sobre los retos de la nueva normalidad, ¿no? Y bueno, ellos ven un poco que la nueva normalidad debe generar ciertos lineamientos, ¿no? Como una convivencia más humana y solidaria, una forma distinta de relacionarse con el medio ambiente que cause menor impacto, menos consumo de materiales, que no genere basura, contaminación, una nueva relación con el espacio urbano, una sociedad más justa que privilegia a los vulnerables y el derecho a una vida sustentable, ¿no? En esta periferia, por ejemplo, siempre, otra vez, los que sufren más o los que están más golpeados en esta pandemia, las periferias siempre han sido espacios complicados, hay gente que tiene muchos problemas y ahora son los que tienen los mayores problemas en el tiempo de la pandemia, ¿no? Ahora, bueno, les voy a describir un poco cómo ha pasado cómo es el borde urbano de Lima, ¿no? Y bueno, a mí me ha tocado el año 2010 hacer el taller de asentamientos urbanos en Lima, en la zona de Caraballo y en el Cerro San Agustín. Y me ha tocado ver de primera mano cómo es la vida de estos pobladores de los asentamientos en las periferias urbanas de Lima, ¿no? Efectivamente son espacios dormitorios, pero hay una diferencia muy grande entre los espacios verdes de la periferia de Xochimilco y la periferia de Lima, ¿no? Es una topografía árida, ¿no? Es como un desierto. Pero también hay una falta de servicios, aquí esa es la gran diferencia, ¿no? Hay mucha falta de servicios porque son productos de la especulación, ¿no? En la ciudad de Lima solo el 40% es producto de la planificación urbana, ¿no? Y el 60% de la ciudad es producto de la informalidad. Y esto es porque los peruanos tenemos en nuestro ADN, desde inicios del siglo XX, este tema de la informalidad, porque en el 1900 se generaron las leyes de expropiación que el gobierno avaló para que las élites especularan con el suelo urbano y la sociedad se expandiera. Es una forma de hacer la ciudad, ¿no? Especulativa, siguiendo la lógica inmobiliaria, ¿no? Y esto se ha venido generando y se ha venido repitiendo todos estos años. Y en la década del 60 ha habido una mayor expansión de la ciudad, ¿no? Que ha generado esta informalidad, ¿no? La gente a partir del 60 no buscaba lotes para vivir, sino lotes para especular, ¿no? O sea, esa ha sido la lógica del mercado, ¿no? Otra de las características de esta periferia es la falta de servicios, ¿no? Que las personas se quedan en las mañanas, se van a trabajar, pero la diferencia con la periferia de Xochimilco, yo creo que hay mucha menos movilidad urbana aquí que en Xochimilco, ¿no? Falta de servicios, hay mucho más se nota mucho más la ausencia del Estado, ¿no? En este tema. Ahora, revisando la página web
sobre Lima, qué es lo que están buscando ellos con la nueva normalidad, me encuentro con estas propuestas que me parecen muy interesantes, pero que ahora, bueno, más adelante los voy a explicar, que no son muy viables para el caso de Lima, pero que ya manifiestan una intención de cambio, ¿no? Es que Lima necesita unos cambios estructurales realmente para poder lograr cambios a partir de la nueva normalidad, ¿no? Pero ellos están buscando, por ejemplo, la creación de un sistema nacional de centros urbanos para promover una nueva normalidad con menos desigualdad social. Quieren aprobar la Ley de Desarrollo Sustentable y la Ley de Suelo para reducir la desigualdad y el cambio climático. Están buscando también que la sociedad civil tenga participación directa en la elaboración de los planes urbanos. También una conformación de nuevas unidades territoriales para la gestión estratégica, mitigación de riesgos, enfrentando la fragmentación territorial e inversiones públicas, ¿no? Otros aspectos interesantes al leer el documento son proponer una política urbana con énfasis en una política de vivienda, implementar el programa de mejoramiento barrial en servicios de equipamiento administrados por la comunidad, e implementar un sistema de espacios públicos mediante la ley de espacio público de barrio seguro, ¿no? El tema de Lima es muy complejo, ¿no? Porque está a cargo de varias instituciones, ¿no? Que son primero el Ministerio de Vivienda, que como yo veía ayer en la página web, está planteando una nueva normalidad, pero que no se ve acorde con la realidad de estos barrios, ¿no? Sino que está a cargo de los arquitectos que no tienen una visión porque no han trabajado el tema social. Otro está COFOPRI, que es una institución que ve el tema de la legalidad del suelo, ¿no? De dar los títulos de propiedad. Pero esta institución está muy politizada, ¿no? Cada vez que existe un gobierno nuevo, hace una ley a favor o en contra, ¿no? O sea, depende de los intereses políticos. Y también está el Ministerio de Vivienda, tiene un programa de mejoramiento barrial, ¿no? Pero que tampoco está de acuerdo a las características de este espacio, ¿no? Actualmente se discute el tema de las lomas, hay un ecosistema verde en las alturas de Lima, sobre todo en algunos de los valles como Caraballo, ¿no? Entonces existe, aquí lo vamos a ver, el ecosistema de las lomas verdes, ¿no? Que está siendo afectado debido a la expansión del borde urbano de Lima, ¿no? Entonces, ese es un tema que se está poniendo en debate ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Y que me parece interesante, pues lo podemos ver en otra oportunidad. También les comentaba que existe en Perú un tema de base, ¿no? Sí, ellos requieren de una política pública, pero las instituciones públicas que tienen que ver con los temas de gobernanza, con gestión del espacio público, están administradas por arquitectos. La mayoría de las facultades son arquitectura, urbanismo, artes plásticas. No existen facultades que tengan licenciatura de urbanismo o de planificación territorial o de políticas públicas, ¿no? Desde la base, que tengan profesionales que puedan construir este tipo de instrumentos para mejorar este tema, ¿no? Y por otro lado existe el tema de la planificación, que es un instrumento que es muy importante para el tema de las ciudades, pero no hay especialistas, hay muy pocos especialistas en este tema, ¿no? Esa necesidad, parte por el lado académico, ha generado todos estos problemas, yo creo que tiene actualmente el Perú, ¿no? Y bueno, ahora quiero hablar un poco sobre qué debemos reflexionar, ¿no? Viendo un poco a grandes rasgos estos dos bordes urbanos, ¿no? ¿Cómo se van a imponer las reglas y su proceso de legitimación en el espacio urbano, ¿no? Yo creo que uno de los espacios más importantes en el proceso de transformación de la nueva normalidad, pues va a ser la transformación del espacio público, ¿no? El tema urbano nos permite nos permite una mayor inclusión, ¿no? Y nos permite una productividad, ¿no? Ese es uno de los beneficios de la urbanización, ¿no? Y bueno, en este caso, en este proceso de transformación del espacio hacia una nueva normalidad, existe pues una función en necesidades actuales, ¿no? Que estamos viendo en este tiempo de pandemia, de la población que vive en el barrio, ¿no?
tiene que haber una discusión de a dónde vamos, ¿no? Y también tiene que existir unos lineamientos a partir del gobierno local, del Estado y del mercado, ¿no? Que son los principales actores que van a trabajar en este espacio, ¿no? Esas transformaciones. Así también la reconstrucción de los espacios públicos, ¿no? Se plantea una replanificación del espacio urbano que incluya medidas para una próxima pandemia, ¿no? No sabemos cuándo viene una próxima, pero debemos estar preparados, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que se tome en cuenta las medidas de la próxima pandemia en los planes de ordenamiento, en la planificación de estos espacios, ¿no? Luego, ¿cómo se va a mejorar la relación, ¿no?, con los vecinos y aminorar estas desigualdades? Creo que es el gran reto de la nueva normalidad. Y lograr la intervención del Estado, que sean propuestas previamente aprobadas por la comunidad que reside en el barrio, ¿no? Como hemos visto en el caso de Lima, se hacen planteamientos que no van de acuerdo, porque no hay ese trabajo de trabajar con la comunidad, que es un aspecto muy importante, ¿no? Entonces yo creo que a partir de eso se tiene que crear un modelo de intervención que se ajuste a las necesidades de esta nueva normalidad según el caso que se va a intervenir, ¿no? Y bueno, sobre qué vamos a reflexionar, ¿no? Yo creo que esos puntos son muy importantes, ¿no? Primero, la nueva normalidad va a depender de las decisiones que tomemos para asumir este nuevo estado como barrio o como colonia, ¿no? Tenemos que asumir que estamos entrando a un proceso de nueva normalidad. Por otro lado, va a depender en gran medida del monto que se designe los gobiernos locales, ¿no?, para estas transformaciones, ¿no?, tanto para su intervención como para su mantenimiento, ¿no? Y que éstas sean legitimizadas por la población, ¿no?, como una mejora en los espacios públicos. El objetivo es claro, ¿no? Es lograr un entorno más amigable con el medio ambiente, cuidado y mejora de los espacios verdes al interior de los barrios, ¿no? Creo que va a ser un tema prioritario en todos los planes que van a venir después con la nueva normalidad. Luego, la transformación de los espacios públicos debe estar orientado principalmente a minorar las desigualdades, el tema de la violencia que ha surgido un poco también en mi barrio aquí en Xochimilco, con motivo de la pandemia, por la necesidad económica de la población, y la vulnerabilidad que tienen estos espacios urbanos, que es un tema también importante después de la pandemia. Otro tema es el espacio público productivo, ¿no?, como la formalización del comercio de estos alimentos, de comida, ¿no?, para que el barrio se integre a la ciudad a partir de una promoción, ¿no? Pero hemos visto, por ejemplo, yo vi ayer por la web, estuve revisando, que hay muchos casos interesantes, ¿no?, de que han promocionado la web para utilizarlo para integrar al barrio, a la ciudad, ¿no? En el caso de Colombia creo que lo vi, y también en el caso de Perú. Y yo creo que el urbanismo táctico es una herramienta interesante para lograr este tipo de integraciones, ¿no? Y bueno, para terminar, algunas ideas para poner en práctica, ¿no? Yo creo que se puede implementar huertos urbanos comunitarios, ¿no?, al interior de estos barrios, que parece una idea interesante, que se puede integrar a la comunidad, pero también se apoya en ese tema de ayudar al planeta, ¿no?, que es un tema prioritario. Generar estrategias de intervención, entender cómo se puede retomar el barrio y lograr cambios con un enfoque de integración socioespacial y de barrio sustentable, ¿no?, que creo que son los dos grandes enfoques que se tienen que tomar en cuenta cuando se va a planificar o se va a hacer un proyecto de intervención del espacio público. También recuperar el comercio espontáneo que surgió durante la pandemia como una forma de generar economía y convertirlo en espacios comunitarios de comercio, ¿no? Creo que eso hay que rescatarlo. Esos emprendimientos de la sociedad son muy importantes, ¿no? Permiten legitimizar a este espacio. Luego, la pandemia ha generado espacios urbanos que contienen actividades de comercio, servicios, salud al interior, lo que requiere implementación de infraestructura para ser utilizados por la población y su mantenimiento. Y formalizar los emprendimientos, ¿no?, durante la pandemia, trabajar sobre entender la lógica de la informalidad sobre la base de la lógica del desorden, ¿no?, para plantear propuestas a la nueva normalidad coherentes. Y yo creo que ese también es un punto muy importante, ¿no?, que yo lo he visto aquí en mi barrio, en Xochimilco, que tiene estos problemas totalmente. Y bueno, creo que con eso he aportado, he cumplido un poco a ver un poco sobre qué viene en la nueva normalidad, ¿no? Y muchísimas gracias. No, hombre, increíble, hiciste un diagnóstico perfecto
por lo menos acá en la periferia del sur de la gran metrópoli de México. Y yo no sabía estos problemas que tenían en Lima, sobre todo un poco por el ecosistema, ¿verdad? El ecosistema no les ayuda mucho en la parte de que es un poquito más desértico. Y bueno, es que estamos nosotras en la cordillera de la Ciudad de México, donde es bosque y es verde y es agua y es la parte agrícola, y ver estas periferias de Perú, sí duele un poquito, sí duele un poquito. Y sí, efectivamente, yo creo que estas son las ideas que debemos poner en práctica, armar un tejido, o sea, lograr en realidad un tejido social. Y yo quiero presumir un poco del programa de mejoramiento urbano, que sí está logrando rescatar espacios abiertos y espacios deportivos, y esperemos que en esta administración logremos tener en realidad todo ese bagaje para poder tener un poquito más de tejido social. Y bueno, yo ya no voy a hablar. Ahora vamos a ver un intro fabuloso, un video maravilloso que nos trajo Ileana Araya de Costa Rica, donde la vida sigue, señores, pero también pedimos mucho. Continuamos. Pues queridísima doctora Ileana, continuamos con su gran plática, por favor. Gracias, Sofía, por compartir el video. Esta es una introducción. Voy a compartir la pantalla. Claro. Para conversarles un poquito más del tema. Bueno, que le denominamos así, cómo la vida sigue. Aquí yo les voy a dar unos antecedentes de cómo ha sido la transformación del espacio urbano en Costa Rica desde la década de los 80. El objetivo es explicar esas transformaciones de ese espacio urbano y cuáles son las implicaciones, es decir, partiendo de esa visión retrospectiva, las implicaciones
de la apropiación del espacio en la nueva normalidad. Bueno, ahí les traje un pequeño referente teórico. A mí me gusta, bueno, estos autores son interdisciplinarios. Está, bueno, Lefebvre, que el año pasado todavía siguen celebrando el 50 aniversario de la muerte de Lefebvre, y Soja es un anglosajón que relee a Lefebvre y lo pone otra vez en la mirada para analizar este tema de la espacialidad urbana. Es un autor muy apropiado y el esfuerzo era cómo bajar toda esta teoría al nivel empírico. Entonces, bueno, aquí está mirado la producción del espacio desde una visión trialéctica. El primer espacio es el espacio percibido, el espacio de la cartografía, de los mapas, del espacio abstracto, el espacio material concreto en que nos movemos, el que tocamos. Luego él habla de un segundo espacio que le llama espacio concebido, y son las representaciones del espacio de forma más subjetiva. Cómo es nuestro actuar en la vida cotidiana, guiado por nuestras subjetividades, gustos y preferencias de los lugares que escogemos para vivir, para habitar y para trabajar. El tercer espacio es el espacio vivido. Estos autores rompen la dialéctica, y en ese espacio vivido, junto con otros, es el espacio de esperanza, el espacio de resistencia, donde nos oponemos a esas representaciones del primer espacio, como decía la compañera peruana, que está plasmada en políticas que a veces no se pueden concretar, o que no tienen las miradas de las comunidades y las personas que viven ahí. Y de ahí, digamos, esa resistencia a lo establecido en las políticas. Aquí se considera esa experiencia empírica, que era lo que se veía en el video. Al final era como desde la música, desde el deporte, de las diferentes actividades, el pueblismo, por ejemplo, cómo yo me resisto, digamos, a las prácticas tradicionales de habitar el espacio. Es un espacio de disidencia, de resistencia, y van a conformar una nueva subjetividad, porque es el espacio de esperanza. Entonces, digamos, si este trabajo, bien, yo lo hice antes de esta, lo terminé en el 2019, cuáles son las propuestas desde las personas en la vida cotidiana para abordar esta nueva normalidad, cuáles son las nuevas subjetividades, cuáles van a ser las espacialidades urbanas que se van a construir. Bueno, ahí les traje así de forma breve el contexto geográfico de Costa Rica, que aquí para hablar del primer espacio, el espacio en mapas. Bueno, acá sabemos, Costa Rica forma parte de la América Central. Ya en este año, Centroamérica, donde no está Panamá, celebramos el bicentenario. Entonces, bueno, estamos en el 2021, en el año del bicentenario, que bueno, nos llegó en este contexto. Luego, en Costa Rica ahí está marcada una área, que es la gran área metropolitana de Costa Rica, que es el área más urbanizada. Si bien el porcentaje de población de América Central es 64%, el de Costa Rica es 74%. Tiene una población urbana mayor, el porcentaje de población urbana es mayor inclusive que Panamá, y esto ha implicado grandes retos y desafíos. Entonces, bueno, ahí en la gran área metropolitana, el 60% de la población de Costa Rica vive en ese 3.5% del territorio nacional. Acá se mira en rojo de cómo era esa cobertura del suelo en los años 80, bueno, especialmente en la ciudad capital, San José, las cabeceras de provincia, Heredia, Alajuela, Cartago, y se va viendo el crecimiento en amarillo para el 2000, y en el 2011 hay
no crece con esa intensidad. Bueno, esta área metropolitana ha ocupado los espacios productivos los mejores espacios productivos, donde estaba toda la producción de café. Entonces ha dado una transición muy fuerte, abrupta del cambio de uso de café a uso urbano. Otra característica que tenemos acá, como aquí estamos en los top de los países vulnerables, entonces, bueno, la sismicidad, estamos en medio bueno, estamos impactados por la placa Cocos y Caribes. Bueno, quizá la palabra no sea impactados. Y esto hace que el país tenga mucha sismicidad y que haya fallamientos importantes en esta gran área metropolitana. Esto es lo que ha explicado en parte el crecimiento horizontal de un lado, y del otro es que había suficiente espacio para urbanizar. El otro elemento importante es el crecimiento urbano desordenado. Aquí también favorece mucho la topografía, porque gran parte de esta gran área metropolitana está en una depresión tectónica. Entonces es una zona montañosa por su naturaleza geográfica, y esto, digamos, también colabora con ese crecimiento urbano desordenado, aunado a la falta de políticas de ordenamiento territorial. Hasta el 2013 fue que se aprobó una política de ordenamiento, y ya antes de esto, lo que estaba, bueno, había un plan de la gran área metropolitana en el 83, que lo que se hizo fue delimitar el anillo de contención urbana en el año 83. Y lo que existe en el país es que cada municipio tiene su plan de ordenamiento, que llamamos plan regulador. Es un proceso muy lento. Los primeros y los que han avanzado más en la gran área metropolitana, por ejemplo, Escazú, bueno, Santa Ana más reciente, San Antonio de Belén. El tema con estos planes de ordenamiento es que organizaron el territorio porque bueno, son los cantones que atraen más inversión extranjera directa. Entonces hay una relación muy fuerte entre la política de estas políticas neoliberales que favorecen la atracción de esta inversión extranjera directa, y cómo el país se prepara en cierta forma para organizar sus espacios. Sin embargo, digamos, todo este crecimiento que se da acá, que mucho desde el año 84 a la fecha, sucede en este contexto de las políticas neoliberales. En los años 84 aquí se aprueban los programas de ajuste estructural, que llega de primero, esas políticas llegan de primero a Costa Rica y luego a los otros países de América Central, por eso la apertura es mayor. Y aquí lo que se da es una liberalización de la economía, una liberalización del mercado inmobiliario, una liberalización de los mercados, hasta del café. Entonces hay el mercado es el que va a definir cómo se están organizando esos espacios. De ahí que, digamos, eso no es tan congruente con las políticas de ordenamiento. Bueno, no obstante, en el 2013 se aprobó, al igual como decía la compañera peruana, que sucede, bueno, en Perú y en México, hay una segregación espacial, una exclusión espacial muy fuerte, porque a partir de los años 80 la desigualdad social en Costa Rica aumenta, y eso tiene un reflejo espacial directamente, ya que estamos hablando de que más del 60% de la población vive en la gran área metropolitana. Entonces, eso es como apenas para contextualizar. Ante esto, digamos, aquí estamos con el primer espacio, cuáles son las políticas urbanas. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, junto con la Municipalidad de San José, que es la capital, creó un plan de acción
San José Sostenible. Esto es reciente, del 2015, porque Costa Rica tiene la meta de ser en el 2050 carbono neutral. Entonces, bueno, eso va amarrado a una serie de políticas y, bueno, Costa Rica en el tema ambiental tiene sobresale en ese tema ambiental, aunque estamos en medio de unas grandes contradicciones porque toda el área urbana carece de esa planificación y las áreas periféricas, las áreas que se promocionan para hacer turismo y ecoturismo, tienen otras características muy distintas. Nuestras ciudades son poco sostenibles, tienen pocos espacios verdes, tienen serios problemas de tratamiento de aguas, de saneamiento, de recolección de basura. Y de ahí que, bueno, surge para contribuir a esa meta que tiene Costa Rica, elaboran ese plan de acción que es San José, pero ellos delimitan el ámbito metropolitano más allá de la capital. Bueno, ahora hay un proyecto del tren, de un tren eléctrico, bueno, que no sabemos porque en este momento los recursos del país están comprometidos, pero esa es la meta. Lo que pasa es que en estos contextos a veces estamos en una coyuntura que bueno, revela esos problemas estructurales que tienen los países, pero digamos hay una planificación de base que ocupa un recurso material, económico, el cual el país ya está comprometido para hacer frente a esas políticas. Acá lo que les quiero mostrar es este estudio, bueno, de San José Sostenible, un área metropolitana sostenible, hizo un análisis de esa huella urbana del 86 al 2013 y muestra ahí las áreas de alta densidad y de baja densidad. Bueno, las áreas de alta densidad están en las cabeceras de las provincias. Bueno, ahí se muestra en el mapa algunos lugares más específicos. Y las de baja densidad estarían más hacia la periferia de ese gran espacio urbano. Y hay otras que cuando la compañera nos decía de ese límite urbano, ella planteó algo interesante, porque no tiene que ser estrictamente el espacio periurbano, el límite urbano de las áreas excluidas, áreas de segregación social. Por ejemplo, acá el Acarpio, Rincón Grande, están en un área estratégica dentro de la gran área metropolitana, pero entran en una categoría de que están en el borde, en un borde más simbólico, porque son comunidades que tienen más exclusión social. Bueno, en ese periodo, del 86 al 2013, es más del 20% de ese crecimiento urbano. De ahí que ya el país tiene que tomar acciones para planificar. Y esta es, bueno, la idea de ese plan. Bueno, calcularon 3 escenarios. El primero es el escenario tendencial, siguiendo con las condiciones actuales. Entonces, en las condiciones actuales se van a dar crecimientos de altos ingresos y alta densidad. Bueno, aquí esto lo que implica es que se pasa ya del 2000 más reciente, del 2010 para acá, las nuevas urbanizaciones son torres de apartamentos. Esa es una ciudad, bueno, la meta sería ser una ciudad más compacta, porque ya el espacio horizontal ya no hay disponibilidad para ese espacio. Y el desarrollo inmobiliario va en esa dirección, que en Costa Rica no se ve tanto, ¿verdad?, como otras ciudades latinoamericanas, que esa es la tendencia, con estructuras que son antisísmicas, ¿verdad?, con códigos sísmicos, siguiendo el código sísmico que pide Costa Rica. Bueno, en este escenario tendencial es un crecimiento de altos ingresos y alta densidad en
esa es una de las lo que se esperaría al 2050. Y un crecimiento hacia, bueno, hacia algunas zonas de Cartago, Alajuela, Heredia. En el escenario de una planificación intermedia, bueno, la mancha urbana continúa, pero el crecimiento de ingreso alto y alta densidad es de una forma más compacta. Bueno, aquí el tema es, bueno, bien, hay una política de ordenamiento territorial que permite fiscalizar, pero el mercado inmobiliario y el desarrollo inmobiliario acá define cómo construir, y bueno, y después negocia con las municipalidades para solicitar los permisos. Entonces, ahí se requiere de una relación pública-privada muy fuerte, de forma que el sector inmobiliario bueno, tenga esa conciencia de una ciudad más, de un espacio metropolitano más compacto, si eso se podría especificar de esa forma. Y un crecimiento inteligente se da un crecimiento de altos ingresos y baja densidad. Se marca un poco más que en el escenario anterior, pero acá el área desarrollada es menor que en los otros escenarios. Esa es la prospección que se hizo desde la política pública. Acá, bueno, entonces el tema es que para hacer ciudades sostenibles no se puede seguir urbanizando de la forma en que está, las redes viales. La expansión de esas áreas urbanas está en función de la dotación de servicios de agua, electricidad, telefonía, caminos que han facilitado esa expansión urbana. Y en estos escenarios, bueno, el consumo de suelo urbanizable, el tendencial, aquí tenemos, bueno, la comparación entre el tendencial intermedio y el crecimiento inteligente. Hasta los costos económicos calculó el BID. Tenemos una propuesta ahí que parece, desde el papel es una propuesta elaborada y clara. Ahora hay que ver cómo funciona o hasta dónde se alcanza. Eso es esa visión desde el primer espacio, desde las políticas de planificación. El tema que yo investigaba era, bueno, con esto que yo les contaba de los jóvenes, es decir, sí, tenemos de un lado las políticas y los cantones tienen sus planes y sus propuestas urbanísticas, pero cómo es que vivimos en el cotidiano, cómo representamos ese espacio. Bueno, entonces en el video se mostraba un poco ese espacio concebido, es decir, cómo lo representamos a partir de relaciones imaginarios urbanos, le llama García Canclini en México, imaginarios geográficos, delimité yo para mi trabajo de graduación, y a partir de las entrevistas con los jóvenes, no eran entrevistas, eran unos relatos de vida, donde a lo largo de la vida, a lo largo de su vida, ellos iban narrando cómo eran esas experiencias en el espacio. Y ahí se categorizaron 5 imaginarios. El imaginario patrimonial, ¿verdad? Que ellos ven esa nostalgia entre el pasado y el presente. Conviven en un área que es, bueno, una capital con su centro, una capital no, una provincia con su centro histórico, pero también de un lado tienen nostalgia de cuando ellos eran niños, de ese espacio patrimonial, y de otro lado se vive un espacio que ya tiene más marcas de globalización. Luego el imaginario cafetalero, digamos, en la gran área metropolitana de Heredia, no, eso no podría faltar porque el café bueno, fue uno de los primeros productos de exportación y marca mucho de la idiosincrasia de una
de una generación de esa democracia costarricense. Entonces ahí va a esa nostalgia entre lo rural y lo urbano, como esos espacios que eran rurales con una matriz de ruralidad muy fuerte se transformaron en espacios urbanos. Entonces de un lado queda esas personas que aún conservan esa ruralidad, digamos, en las formas de ser, de pensar y de actuar. Y luego, bueno, el imaginario de montaña, al estar en una depresión tectónica, que tiene que ver con esa relación de la placa Cocos y Caribe, nuestro entorno está rodeado de montañas. Y mucho de salir y respirar aire y salirse de la congestión urbana es mirar hacia las montañas y hacer, bueno, todas las visitas que hacen los jóvenes. Digamos que en este momento hay algunos espacios abiertos. Los parques nacionales, por ejemplo, se abrieron, la mayoría de los que tienen protocolos en este momento funcionan con un 100% de aforo, pero cuando uno sale y hace recorridos, los espacios públicos en las áreas más, esa periferia urbana rural, son tomados los domingos y las familias van y comparten, las familias enteras y llevan sus sábanas para hacer un picnic. Entonces, eso ahora es mucho más frecuente, digamos, igual que sucede en otros países. Luego salió muy fuerte, ¿verdad?, el imaginario del miedo, toda la inseguridad que implica en el espacio urbano. Aquí las mujeres, digamos, lo marcaban más fuerte. Sin embargo, había digamos, acá lo que se ve es ese empoderamiento de estas personas jóvenes de habitar el espacio. Entonces, bueno, algunos decían, no, yo he caminado, yo camino en la noche y no me han asaltado. Cómo se van empoderando de esos espacios y cómo, digamos, en algunas mujeres muy empoderadas que dicen, no, yo voy a caminar en esos espacios, tienen sus estrategias, ¿verdad?, de caminar acompañadas a ciertas horas. Y sus rutinas, es decir, cómo se empoderan de esos espacios, porque digamos aquí el tema de la apropiación del espacio pasa por el empoderamiento que tenemos sobre ellos. Si somos temerosos y temerosas, y pues cómo vamos a apropiarnos del espacio, cómo vamos a vivirlo, cómo vamos a pensarlo en un espacio diferente. Entonces mucho viene de ese empoderamiento. El otro imaginario que emergió muy fuerte es un imaginario de consumo. Y de ahí, bueno, esos artefactos que llama Matos, los artefactos de la globalización, le llama él a los malls, a los centros comerciales. En esa transformación del suelo cafetalero al suelo urbano, emergen las áreas de estos malls que son muy atractivas porque en contradicción con esos espacios públicos de la calle son espacios más seguros, pero son espacios privados. De ahí la gran diferencia. Y ya en el espacio vivido, que es aquí donde hablamos de ese espacio, el espacio de esperanza, es cómo a través de esas prácticas socioespaciales, que son las actividades cotidianas de caminar, de jugar, de actividades de ocio, culturales, recreativas, cómo se convierten en las actividades de estudio y de trabajo también, cómo se convierten en mecanismos para agenciar el espacio. Bueno, entonces ahí en las ilustraciones es a uno ya se lo olvida el año, esto fue en el 2018. Un grupo de jóvenes universitarios tomaron una calle principal al frente de la universidad. Entonces ahí es donde se ve, digamos, cómo hay formas de cómo las personas jóvenes se reivindican, y ahí es donde digamos, violan lo establecido por políticas que son muy adultocéntricas. Entonces, bueno, estos grupos de jóvenes tienen una gran energía, una motivación, una intensidad para
transformar esos espacios. Digamos, de hecho, ahora que mencionaba la compañera, digamos, muchas de las ventas de productos, ¿verdad? Por las personas que han quedado desempleados son jóvenes que, bueno, diestros en la tecnología, entonces hacen desde las visitas casa a casa y después las redes para fortalecer esas actividades comerciales. Acá, digamos, es más de resistencia, pero igual lo harían en otros espacios. Y la alfabetización espacial es, bueno, cómo se va construyendo esa espacialidad urbana desde el cuerpo. Entonces, esto es central, ¿verdad? Porque hablamos de escalas y de que ahora esto queda muy marcado en la pandemia. Nosotros empezamos a construir nuestro espacio desde nuestro cuerpo, luego nuestra casa, el barrio, la comunidad, la ciudad. A partir de esas experiencias de transitar el espacio, de enfrentarnos a situaciones desempoderadas de miedo o situaciones empoderadas de actividades públicas, nos vamos alfabetizando espacialmente. Y yo digo que, bueno, ahora en la pandemia, porque hemos tenido que ser más introspectivos, porque nuestra espacialidad, desde esa corporeidad, es más, se ha interiorizado, se ha visibilizado más, porque hemos tenido que volver al espacio de la casa. De ahí que, digamos, que igual como sucedió en México, ¿verdad? Que uno cuando hace los recorridos ve al estar en la casa, las personas que tienen recursos o los que no tienen recursos, ven la necesidad de modificar ese entorno en el que estamos, que es un entorno privado, de un lado, pero también el caminar, digamos, las actividades que antes no estaban, porque si eran ciudades o espacios dormitorio, por ejemplo, Heredia es urbano, pero es una ciudad dormitorio, siempre es una de las características de la ciudad, pero en estos tiempos las prácticas de caminar, de sembrar, se han fortalecido más. Como dice la compañera, hay que ver, digamos, esas prácticas, cuánto tiempo perduran, digamos, y se han consolidado en un hábito. Entonces, bueno, en el espacio urbano, la nueva normalidad. En ese modelo de ciudad latinoamericana que se ve desde México, de Perú, en Costa Rica, el espacio se ha fragmentado en clases sociales. Y esto sucede en las ciudades latinoamericanas. Es un modelo de ciudad. Y en este contexto, la fragmentación, esa es la tendencia que lleva. La fragmentación podría ser mayor porque, digamos, en el caso de Costa Rica, que tiene una alta desigualdad, en este momento el desempleo es como un 20%, la satisfacción de las necesidades básicas es más imperiosa. Y eso también conduce a esa mayor fragmentación del espacio. Digamos acá, bueno, que los economistas hablan de los grandes ganadores y perdedores en todos estos contextos de globalización, que podríamos hablar también en la pandemia, y las personas que tienen los recursos para alejarse hacia áreas que tengan más espacios verdes. Y las otras personas tienen que organizarse en esos espacios que ya están, ¿verdad? Que son zonas de conflicto. Bueno, entonces eso, digamos, mucho se ha discutido, digamos, en Argentina, digamos, cuando las argentinas hablan de este tema, digamos, ellas no ven salida de esta fragmentación, al igual que Colombia, que son países que están siendo muy azotados ya desde antes por todas las políticas estructurales que tiene cada país. Eso de un lado es como la tendencia. Luego, esto que dice, también estoy de acuerdo, ¿verdad? La apropiación de ese espacio periurbano y una revitalización de la vida barrial, porque ahora las personas que estaban en las casas tuvieron que ver a sus vecinos, tuvieron que conocer a los vecinos.
y de ahí vienen ya comunicaciones cara a cara o comunicaciones en redes sociales, y ya eso va a generar un vínculo. A veces es no solo la conversación, sino estar al tanto de lo que sucede con nuestros vecinos, revitaliza esa vida barrial. Otro elemento, bueno, que aquí se ha dado, esas que tuvieron que darse para seguir atendiendo la pandemia, es las alianzas entre el sector público y el sector privado. Eso yo pienso que va a seguir consolidándose para gestionar los espacios públicos. Porque bueno, en ese video se muestra, digamos, todavía yo lo miro y lo miro con nostalgia, y las personas quieren volver a su vida de aglomeración, en especial estos grupos de jóvenes que es de su vida, ¿verdad? La aglomeración. Y ahora, digamos que las iniciativas de gestión, las iniciativas de crear colectivos, de vincularse, va a ser más fuerte en este momento, digamos, ya cuando esas actividades de resistencia van a ser mucho mayores. Digamos, y aquí se ven en algunos momentos, y eso yo pienso que va a seguir, que va a ser más fuerte. Bueno, la generación de estrategias para evitar los lugares públicos, entonces, bueno, la presión sobre la iluminación de esos lugares oscuros, el tránsito seguro para las personas que transitan los espacios, el mejoramiento de las aceras y ciclovías, que aquí ahora han aparecido algunas que no estaban. Ciclovías, bueno, en algún momento aquí, me imagino que pasó ya en México y en Perú, en algún momento aquí están agotadas las bicicletas. Entonces, eso, las personas han reactivado esas actividades. Y otro que se ha visto bastante es la motivación hacia prácticas de reciclaje, compostaje y huertas. Entonces, la preocupación por esa vida sostenible, porque, bueno, igual estamos ante la amenaza del cambio climático, es algo que es permanente. Y sí, digamos, en el ámbito educativo también, bueno, uno lo introduce más en los cursos con más fuerza, todos los temas de reciclaje, del compostaje, de las huertas. Es un tema, digamos, que ha emergido con fuerza en algunos ámbitos. Eso sería así un poco resumido. Aquí, digamos, en esta parte sí me interesaría ver bueno, qué es lo que estamos haciendo dentro de los países y cuáles son, bueno, ustedes como arquitectas, cómo imaginan esa nueva normalidad, porque vieron acá, bueno, yo al principio di la parte de políticas, pero en esta es cómo se imagina esa nueva normalidad en el espacio urbano. Digamos que de un lado yo la imagino, digamos, que la fragmentación y la desigualdad va a continuar, pero en contextos de escasez no hay otra opción que sea la solidaridad. Entonces eso nos puede dar esas luces de la utopía de un mundo mejor, ¿verdad? Que es lo que apuestan estos autores, y que además, digamos, en esas entrevistas con los jóvenes, yo veía esos espacios de esperanza que ellos apuestan, a pesar, digamos, que es el grupo en este momento, el grupo más golpeado. Antes de la pandemia también era un grupo que enfrentaba, es decir, cómo insertarse en esa sociedad global y de consumo. Ya, bueno, lo otro que les quería decir es que bueno, las personas que yo entrevisté, yo les he seguido dando seguimiento en Facebook, y es muy interesante porque los que seguían, por ejemplo, los que corrían, ahora corren mucho más. Los que hacían actividades artísticas que les gustaba, decían, bueno, es que me gusta la fotografía. Ahora, ayer vi uno que estaba montando las actividades. Galerías virtuales, ¿no? Galerías virtuales. Entonces, digamos, todo eso que nosotros teníamos como que nos gustaría hacer Lo están desarrollando, pero más íntimo, ¿no? Un poquito, bueno, más íntimo en el sentido personal, como tú decías, pero con la parte tecnológica, pues se ha globalizado más el asunto y todo el mundo lo puede ver, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que
tu exposición igual maravillosa, la doctora Jessica igual maravillosa. Yo quisiera hacer algunas preguntitas, si quieres dejar de compartir para que te vean mejor la cara a todos. Hay no, básicamente son preguntitas que nos hicieron ahorita aquí en el chat, pero es a Jessie, le preguntan que si puede explicar un poco el urbanismo táctico. Ok. ¿Ya se responde de inmediato o vamos a ir una? Ok, sí, ya. Sí, yo creo que el urbanismo táctico es muy práctico para el tema del espacio público, ¿no? Porque eso va a permitir que la gente gane cierta confianza, ¿no? De la vida urbana después de la pandemia, ¿no? Y es una herramienta importante porque va a permitir, sobre todo, por ejemplo, en los espacios comerciales, ¿no? Una buena administración, una buena gestión, un buen diseño del espacio, ¿no? Y aparte de eso, también va a permitir, yo creo que va a permitir generar que el espacio público se convierta en un elemento estructurador de esta transformación que va a venir después de la nueva normalidad. Y va a permitir que se pueda testear, ¿no? Testear va a servir como una herramienta de testeo, ¿no? De lo que está pasando en ese espacio. Ajá. Yo creo que ahí va el aporte del urbanismo táctico, ¿no? En el proceso de la nueva normalidad, sobre todo en el espacio público, ¿no? Mencionan que felicidades por proponer la reactivación de los barrios y el cambio de la movilidad, ¿cómo lo verías? Porque, por ejemplo, yo me imagino que ahorita con todos estos ahorros que hicieron la gente que ya no se movía a las grandes secretarías, porque pues estamos centralizados, ¿no? Y todo lo que es trabajo estaba dentro de, pues más en el centro, y nosotros que estamos un poco en lo periurbano, sí dejamos de movernos con la parte virtual, con la parte de videoconferencias, y sí fue un ahorro, y sí mucha gente ese ahorro lo usó para ir incrementando su vivienda o ir mejorando alguna vivienda. Algunos, los que tenían el recurso, sin embargo, hay muchos que sí, como tú mostraste en varias imágenes, hay que apoyarlos porque están en un desazoro tremendo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el cambio de la movilidad de los integrantes de la familia a nivel, podríamos decir, de barrio, en el barrio perimetral? Bueno, yo por ejemplo veo que ahora las familias que conviven aquí conmigo en el borde de Xochimilco ha bajado un poco, ¿no? Lo bueno de esta zona es que hay una movilidad informal que se ha creado aquí en el barrio, ¿no? A partir de la junta vecinal se ha creado 2 líneas de taxis, pequeños taxis, que son los que te dejan en el centro de Xochimilco, ¿no? Y eso te da cierta movilidad, ¿no? Estos taxis, microtaxis, dan servicio desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, ¿no? Sin embargo, no lo dan más tarde porque han tenido problemas han sido asaltados, hay problemas de violencia, ¿no? O sea, la movilidad urbana aquí termina a las 8 o 9 de la noche, ¿no? Porque hay temas de narcomenudeo, que es muy común, es un problema de los barrios de aquí, de las colonias de México. Y entonces la movilidad se da a partir de las 7, 8 de la mañana hasta las 8 o 7 de la noche, ¿no? Ya, por ejemplo, los taxis que vienen aquí, tú llegas al tren ligero como a las 10 de la noche, ya los taxistas no te quieren no te quieren dejar aquí en la periferia, porque saben que van a ser asaltados, y entonces hay un tema de movilidad, el problema de movilidad en la noche. Durante el día no, es mucho más fácil. Ahora, el problema aquí, por ejemplo, también es que hay mucho tráfico. Ahora que no hay escuela de los niños, entonces es mucho más fácil, pero a partir de las 7, 6 de la tarde,
aquí solo hay una vía, es como un embudo, porque solo está la vía Xochimilco-Tullihualco que conecta con Tláhuac, y es una sola vía de ida y una de regreso, ¿no? Entonces genera un tráfico como un embudo que no permite una movilidad fluida, ¿no? En los barrios te puedes demorar en tiempo para llegar de tu trabajo a tu casa unas 3 horas y media, si llegas a esos picos, ¿no? Pero en este momento de pandemia ha bajado mucho, ¿no? Entonces la movilidad es mucho más fluida. Lo que se ve también es que no, como la gente se ha quedado sin trabajo, no todas las familias están saliendo de esta zona, ¿no? Sino uno, dos miembros, los más jóvenes, ¿no? Sobre todo los que trabajan en servicios de motos, de entrega Rappi y esas cosas, ¿no? Que es lo que más les ha dado trabajo aquí. Hay mucha gente que ha generado una economía a partir de ese tipo de trabajos, ¿no? Casi todos, diría yo. Muchas gracias. Y para la doctora Iliana Araya, les encantó el concepto de alfabetización espacial. ¿Cómo lo traducirías a la parte urbana? Bueno, el concepto de alfabetización espacial era uno de los constructos de la tesis. Se refiere a la parte urbana, las habilidades, las capacidades que tienen las personas para aprender el espacio. ¿Cómo se traduce en el ámbito urbano? A lo largo de la vida, las personas van aprendiendo a comportarse en el espacio, digamos, desde niños que aprenden los colores del semáforo para ser peatones, van aprendiendo medidas de seguridad en entornos peligrosos, cómo comportarse en las ciudades, y esta alfabetización es la que permite el empoderamiento de las ciudades a partir de las actividades que se van realizando, que son muy cotidianas, pero van formando una conciencia espacial en las formas de habitar los espacios a partir de la experiencia empírica en las diferentes etapas, en la infancia, en la adolescencia, en la vida adulta, y ya en la vida adulta ya hay un perfil que la persona tiene de cómo es que camina en esos espacios, cuándo decide caminar en unos espacios y en otros no, qué actividades hacer. Por ejemplo, ese que aparece en el video que dice, bueno, yo empecé a patinar desde los 13 años, pero antes no habían esas zonas de skate, entonces ellos tenían que hacerlos en los espacios públicos, ahí tenían que estar otros vigilando de que la policía no llegara a detenerlos. Sí, claro, a llevarse. Entonces es toda esa experiencia que vamos aprendiendo a lo largo de la vida que nos va formando y nos va empoderando o desempoderando respecto del espacio, porque actividades desempoderadas que veían, digamos, en el imaginario del miedo, era cuando todas estos aparatos ideológicos, ¿verdad? La familia, la escuela, cuando se tienen a las niñas muy protegidas en los entornos de la casa. Entonces, cuando ellas salen, pues es más probable que las asalten porque no tuvieron toda esa vivencia. Habían otras que decían, no, yo caminaba en la noche y una vez me asaltaron y, bueno, yo escondí la cartera. Es decir, en una cartera ella llevaba el dinero, entonces asaltaron el novio y ella no. Entonces, son esas estrategias de sobrevivencia para habitar ese espacio. Digamos que es algo muy cotidiano y que lo hacemos día a día, pero no percibimos cómo nos hemos ido formando en conocer nuestro espacio, cómo nos hemos ido alfabetizando de una forma más informal para convivir en esos entornos. Entonces, esto podría ser una metodología para diseñar espacios públicos. Hacer encuestas, como es el urbanismo táctico, ¿no? Aquí está muy, muy de la mano. Y sí, poder en realidad diseñar espacios públicos con este tipo de metodología. Me encanta, me encanta. Ahora, ¿qué opinan ustedes de las ciudades compactas y las ciudades verticales? Que como bien, pues ustedes lo saben, ya es la moda, pero para no incrementar la huella ecológica. Sin embargo, yo
personalmente quiero decirles que sí le veo un pro, sí veo un beneficio en el tema, pero no sé cómo vamos a empezar a diseñar estas viviendas para que no lleguen a ser como estos grandes edificios en China y en Asia, que son así como que, así hay algunos fantásticos, ¿no? Que tienen sus albercas en el roof garden, pero hay otros que son plenamente vecindades, hacinaciones que dan miedo, ¿no? Y es el futuro. Entonces, ¿ustedes qué opinan de las ciudades compactas y de las viviendas verticales? ¿Qué opinan? Porque bueno, está muy de la mano con esto de que necesitamos espacio, ¿no? Pero también necesitamos ser sustentables. Entonces, ¿qué opinan? A ver, queridísima Jessie. Sí, bueno, por ejemplo, en el caso de Lima, Lima ha tenido un crecimiento vertical a raíz de una mayor actividad económica inmobiliaria, ¿no? A partir del proyecto de Mi Vivienda, y eso fue más o menos en el 2005, ¿no? Durante el gobierno del presidente Toledo. Eso ha generado ciertos beneficios porque pues la ciudad está creciendo desmesuradamente, ¿no? Tenemos una ciudad que está creciendo hasta Huachipa, ya se ha metropolizado, ¿no? El tejido urbano está llegando a las zonas fuera del distrito, ¿no? Entonces requiere una reorganización, una nueva demarcación, ¿no? Pero estamos ante el problema de que ya el Estado si no podía si había una ausencia para la implementación de los servicios básicos, ¿qué viene después? ¿No? Yo creo también que es importante pensar en la ciudad compacta, ¿no? Pero eso yo creo que va a ser de acuerdo de cada caso, ¿no? De acuerdo a la topografía, al clima y a las posibilidades de cada país, ¿no? Por ejemplo, Lima es una ciudad sísmica, ¿no? Entonces, no se pueden construir más de 5 pisos, ¿no? Y eso va a delimitar un poco el crecimiento urbano, ¿no? En el caso de México, pues yo veo que sí que puede existir. Por ejemplo, aquí Xochimilco nos ha beneficiado que hay la ley que no permite los condominios por esta zona que es patrimonio de la humanidad y pues no vamos a tener esos temas de crecimiento vertical exagerado, ¿no? Pero sin embargo aquí en mi barrio pues lo máximo que se ve son 3, 4 niveles, ¿no? Que es un crecimiento vertical moderado, ¿no? Que es algo que debemos aspirar, ¿no? Efectivamente no es el modelo chino el que nos va a beneficiar, ¿no? Sino un modelo término medio, pero que también nos permita ser compactos, ¿no? Yo también voy por esa postura, creo que ya las ciudades se han expandido demasiado, que los gobiernos locales no pueden abastecer en servicios, que hay mucha especulación del suelo y que la población es la menos beneficiada, ¿no? La que la está siendo castigada, ¿no? Ahí, por ejemplo, la expansión en Lima es producto de una especulación, ¿no? Ya no se ve ahí una vivienda digna, ¿no? Sino que tengas una propiedad para vivir, sino una propiedad para ver qué haces con ella, cuánto va a subir el valor del suelo en un futuro, ¿no? Y yo creo que eso no es el camino. Ese es un punto muy fuerte. Queridísima Ili, ¿usted qué opina? Bueno, la tendencia hacia la ciudad compacta, bueno, por ahí va. Digamos, en Costa Rica en el año 94 hubo un encuentro en la Municipalidad de San José y bueno, yo personalmente no creía en esas edificaciones que tienen las otras ciudades latinoamericanas por el tema de la sismicidad. Pero ya, digamos, yo les decía, digamos, del 2010 para acá, por lo menos en esta área donde yo vivo, sí, digamos, ya eso ya es parte del desarrollo inmobiliario porque es la oferta que ofrecen los desarrolladores. Pero el tema es que son para ingresos de medios y altos. Entonces, bueno, ahí está el tema de la segregación, que la tendencia es la segregación de la ciudad en las áreas de altos y medianos ingresos y las de bajos ingresos. Entonces, digamos, para estos sectores, bueno, digamos, sí, los condominios se han vendido, es una tendencia y bueno, yo fui a mirar uno porque está el tema sísmico, eso era lo que yo preguntaba. Y ellos siguen los códigos sísmicos, bueno, toda la experiencia, especialmente en Chile, ¿verdad? Que es un país bastante sísmico y ellos garantizan de que son edificios resistentes resistentes a los terremotos. Bueno, eso se confía.
El otro tema de esto, bueno, en las áreas de exclusión social hay algunos proyectos donde la propuesta es llevar a las comunidades que sean tal vez 2 o 3 pisos. Lo que pasa en Costa Rica es el tema cultural y estos grupos se resisten porque aquí todavía tenemos esa matriz de ruralidad muy fuerte, que se prefieren las casas horizontales con su jardín y sus espacios, pero el espacio, digamos, el espacio urbano en esta zona ya no da, es decir, ya está agotado, las zonas de cafetales quedan algunos en especulación, pero digamos ahí no hay otra línea que no sea ir hacia una ciudad más compacta. Hay que ver, digamos, para las diferentes clases cómo se desarrollan, cómo se va desarrollando, pero sí es una de las tendencias que se ve en el país. Ahora están construyendo un edificio en la capital, que es del más alto de Centroamérica, ¿verdad? Porque Panamá es de América Central, que esto era algo inimaginable. Entonces hacia ahí va, hacia esas ciudades compactas, pero más toda esa resistencia, ahí van ganando la resistencia de vivir en espacios con jardines, porque eso ya se vuelve algo imposible. Digamos, yo personalmente, a ver, digamos que yo no creía en eso porque yo soy de un área rural, pero yo estuve en Río de Janeiro y estaba en un apartamento y entonces uno dice, sí, pues que sí se puede. Claro. Sí se puede. Entonces, digamos, el tema... Con mucha calidad de vida, ¿no? Por eso el tema cultural yo creo que hay que llegar a eso, exacto, lo de Río de Janeiro, hay que llegar a eso, pero también que sea para todos, no exclusivamente para personas de alto nivel económico. ¿Por qué? Porque yo creo que sí, definitivamente tenemos que tener ciudades verticales para dejarle espacio a que se regenere un poco la parte pública, la parte de los espacios abiertos, los espacios públicos, pero en realidad tenemos que normalizar normalizar, reglamentar, que no se ocupen para nada más que para espacios públicos y espacios abiertos, y que sí las viviendas empiecen a ser tipo verticales. Pero si vamos a tener vivienda horizontal y aparte vivienda vertical y vamos a tener placas de cemento que tapen todo y no dejen tener pues más ecosistema, ¿no? Como es Costa Rica, que en realidad para mí Costa Rica es como la Suiza de América, en serio. Y aparte esa vegetación donde se hizo Jurassic Park, que en realidad yo pensaba que era escenografía plantada y me di cuenta que no, que las hojas son de 2 metros de diámetro. Esa es la realidad hermosa de Costa Rica. Pues es algo que tenemos que seguir cuidando y tenemos que ver de qué manera, si ustedes, y por lo que pusiste en tus mapas, siguen creciendo porque nosotros los humanos nos seguimos multiplicando y tú tienes una población joven que seguramente se va a seguir multiplicando, y sí hay que apostar, ni modo, a la parte vertical, pero para ganar la parte del ecosistema, ¿no? Entonces, por favor, un cierre de cada una de ustedes. Yo ya no voy a hablar. Un cierre para despedirlas. Yo antes quiero decirles que en realidad estoy muy orgullosa de haber estado aquí con ustedes en esta plática. Jessy, eres maravillosa. Tienes una forma de pensar bastante ayudas a resolver. Y yo quisiera después hacer una plática contigo después sobre este decálogo que pusiste de tus ideas. Me gustaron, hay que desarrollarlas. Yo creo que esa es tu línea. Mi querida Ili, yo estaba desde hace mucho tiempo queriendo contactarte porque yo sé que eres de las grandes de la parte geográfica urbana, que son pocas,
pocas están de la geografía en la parte urbana y pocas le entienden como tú a la sociabilidad, y con ese contacto que tienes con los jóvenes siempre ha sido un placer escucharte. Entonces, por favor, Jessie, un cierre. Bien, bien, muchas gracias. Pues tenemos, creo, como hemos visto, un reto, ¿no? Las urbanizadoras, las que tenemos que ver con el tema de planificación de la ciudad, ¿no? En distintos enfoques, ¿no? Porque creo que la ciudad tiene que ver con los desarrollos inmobiliarios, con la planificación, con la renovación urbana, con el ordenamiento de territorio. Entonces, todo hace un común, ¿no? Yo creo que el reto de la nueva normalidad es algo que se va a venir a más tardar entre agosto. Vamos a ver a los investigadores, a los profesionales, tratando de materializar modelos para intervenir sobre todo el espacio público, ¿no? Creo que es un reto, uno de los mayores retos que vamos a tener como planificadores y urbanistas, ¿no? Y otro reto importante que hay que recalcar es el tema del cambio climático, que es un tema que nos compete como planificadores, y tenemos que ver que prioritariamente se tienen que ver el tratamiento de áreas verdes y evitar el tema de los desechos, ¿no? De la basura, que también es un problema que va a venir después de la nueva normalidad, como una prioridad tanto en los barrios periurbanos como en el que yo he mostrado, y también en los espacios en el centro de la ciudad, ¿no? Como he mostrado, el Lima tiene problemas estructurales, ¿no? A partir de las políticas públicas, que también es algo que se va a tener que reorganizar, que se va a tener que plantear políticas públicas ante la nueva normalidad, ¿no? Y bueno, yo creo que este tema da mucho para mucho más, pero me ha dado mucho gusto participar con ustedes, con la doctora Lilia, que nos ha mostrado un tema que no lo había visto, pero que muestra otro lado del estudio social del espacio urbano, ¿no? Que es muy rico de por sí. Bueno, muchas gracias a las dos. Con Jessica, fantástico ese tema, porque nosotros en nuestro proyecto congelamos lo que había que desarrollar el año pasado. Yo decía, mira, qué creativa, porque ella fue y aprovechó todo el espacio. En tanto nosotros acá nos quedamos como en esa de que, por eso yo digo que la vida sigue, porque ahora era como, el año pasado era un año de encierro, ¿verdad? Reflexionando sobre otras cosas, enfrentando los miedos, pero no estaba como esa luz tan clara, ¿verdad? Que tiene Jessica de cómo seguir y cómo verlo. Digamos, lo que ella dice es, digamos, son, digamos, con otros matices lo que ha pasado en el país, ¿verdad? Y eso plantea, digamos, los mismos retos y desafíos, digamos, en esta nueva normalidad. Digamos, esa parte me gustó muchísimo, eso me gustó mucho. Y en esto es, bueno, se trata, ¿verdad? Digamos que uno tenga una comprensión de esa espacialidad urbana para proponer alternativas. Por ejemplo, nosotros en el equipo de trabajo nos ofrecimos con el municipio de Heredia, que ellos tenían para terminar su plan regulador y no han podido. Entonces le decíamos a la encargada de la municipalidad de que nosotros las acompañábamos a hacer los talleres, porque ahora las personas quizás tengan más voluntad de ir, porque uno de los problemas es que cuando está se presentan las propuestas, las personas no asisten, entonces queda el voto de los que asistieron. Pero que este es un momento oportuno, ¿verdad? Con las medidas de seguridad, porque ya las personas están saliendo más de ese encierro, los que estábamos encerrados, y los otros, mientras que uno se da cuenta que los otros siguieron, la vida continuaba de una forma muy similar, pero digamos, interiorizar todo ese proceso no ha sido tan sencillo. Digamos, Jessica ella de una vez lo resolvió, y nosotros nos quedamos pensando de cómo hacerlo. Entonces yo agradezco, porque ahí hay mucha luz de hacia dónde va, y también, digamos, el compartir esa experiencia de México y Perú, que son muy similares, ¿verdad? En sus matices, permite formular estrategias o analizar la situación de pandemia y post pandemia.
Entonces, digamos, en ese sentido, y Sofía, digamos, ahí yo le tengo un gran cariño porque ella, decir, a ver, Costa Rica, que es un país tan pequeñito, que yo le digo que tiene esa matiz de ruralidad muy fuerte, cuando ella, bueno, en un día para ir a hacer un recorrido un recorrido panorámico por la Universidad de UNAM, desde para mí era impresionante, cada vez que uno sale de Costa Rica, bueno, y esa universidad gigante, entonces todas esas son ventanas que abren la imaginación, ¿verdad? Para romper todas esas barreras culturales que tenemos y para discutirla, ¿verdad? Porque, digamos, en Costa Rica, bueno, no, la ciudad compacta o la ciudad no compacta. Digamos, mucho de la apuesta, digamos, en los ingresos altos, no hay tanto problema porque son las opciones que ofrece el mercado. Pero en las otras no se ve como una opción. Entonces, digamos, toda esa retroalimentación va a generar va a generar insumos que permite mirar y también ayudar a otros a mirar diferente, ¿verdad? A mirar con argumentos de qué es lo que ha sucedido en otros países para también tomar algunas ideas. Yo revisé hay unos colectivos un colectivo de arquitectos en Uruguay que tenían unas propuestas fantásticas sobre el espacio urbano. Bueno, es que eso siempre hay que ver hasta dónde funciona, hasta dónde se adapta, para que no sean tan utópicas como las que que proponen los gobiernos locales y los gobiernos nacionales, o cómo vender esas propuestas. Sí, Entonces sí, ahí el es urbanismo táctico. agradecer la oportunidad de estar dialogando con ustedes, bueno, y con las personas que ahí nos acompañaron. No, Muchas pues gracias. muchísimas gracias. Y Ili, después a lo mejor también tenemos una conversación, pero ya más de geomática, ¿te parece? Ya más adelante. Ya tú me propondrás el tema, pero la verdad es de que tú ahí también eres todo un especialista. Pues me da muchísimo gusto haberlas tenido, en verdad. Muchas ganas de volver a tenerlas y les mando un beso y un abrazo y con la esperanza de volver a verlas por acá. Bien, Y muchas me despido. gracias. Muchas gracias. Que tengan excelente día. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Ya no estamos en el... chao.